Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar al pecador y traerlo a la santidad a través de Jesucristo para la comunión y para la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos hacen completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional y entra en caos en las relaciones, quedando incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano en ese estado de caos, en caso de llegar a morir, a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que no le permita al diablo separarle parcial ni totalmente la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. Y no le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, a la desesperación, a la opresión, a la depresión, al miedo, al estrés y todos los similares. Si usted está pasando por ese estado de caos a causa de que tiene una situación que resolver y no sabe cómo, no puede, no tiene, le invito a clamarle a su Creador para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien clama a Él en su angustia, Él lo librará de su aflicción. Enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con esa palabra hoy para sanarle y librarle de la ruina, para librarle de la opresión. Solo falta que usted clame y que de todo corazón, ahí donde usted está, renuncie al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y decida en su corazón aferrarse a la palabra de Dios en esta mañana para guardarla y para ponerla por obra, a fin de que Dios haga un cambio en su vida, en su familia y en la atmósfera familiar, en el nombre precioso de Jesús. Damos pues gracias al Espíritu Santo por estar en medio de esta transmisión, de esta enseñanza. Y reconocemos que el Espíritu de Dios vino para guiarnos a toda verdad, para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para arrepentimiento. En el nombre precioso de Jesús. Le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que por causa del pecado original, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos destituidos de la posición, de la identidad, de la presencia, del reino, de la autoridad y de la bendición de Dios. Así nacemos todos los seres humanos, sin ninguna excepción. Todos los seres humanos nacemos así. Ahora, Jesús viene a asumir nuestro lugar de pecador y las consecuencias de nuestros pecados para quitar el pecado, perdonar los pecados y restaurar todo lo que habíamos perdido. Acuérdese que nacimos destituidos de la gloria de Dios, de la posición, de la identidad, de la presencia, del reino, del poder, de la bendición. Así nacemos. Pero Jesús viene a tomar nuestro lugar de pecador, a morir por nosotros en la cruz, para quitarnos el pecado, para perdonar nuestros pecados y para restaurar todo lo que habíamos perdido. Todo lo que habíamos perdido.
Cada creyente tiene que mostrar con su vida, con su estilo de vida, la restauración de todo lo que había perdido. O sea, ver que la gloria de Dios volvió a su vida, la posición, la identidad, la naturaleza divina, el reino, la gloria, el fruto del Espíritu. Tenemos que mostrar, todos los que nos llamamos hijos de Dios, los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos cristianos, los que creemos que estamos con Dios, tenemos que mostrar con nuestra vida que todo ha sido restaurado. Si usted o yo no podemos mostrar con nuestra vida que todo fue restaurado, entonces tenemos que examinar nuestra fe y nuestra relación con Dios, porque Jesús vino a restaurarlo todo. Todo el que está en Cristo experimenta la restauración de todo en el nombre precioso de Jesús. Por eso en esta mañana vamos a hablar de la salvación. Vamos a hablar de la salvación como el medio para el hombre regresar a la presencia de Dios y al propósito de Dios. Eso es la salvación. La salvación es el medio por el cual el hombre regresa a la presencia de Dios y al propósito de Dios con nuestras vidas. La salvación es la que nos lleva a recuperar todo lo que habíamos perdido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un texto que está en San Juan 14:6. Y Jesús dijo así: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Escúchelo bien. No es a través de una religión, no es a través de las obras, no es a través de la buena gente, no es a través de Buda, no es a través de Alá, ni de María, ni de pastores, ni de hombres. El único camino, la única verdad para llegar al Padre se llama Jesucristo. Y esto tiene su razón de ser, porque Jesucristo fue el único que murió en la cruz sin pecado por los pecadores. El único que resucitó en gloria para tomar a los pecadores que creen en Él y se arrepienten y lo reciben como su Salvador, para injertarlos en Él a fin de que la naturaleza divina y la posición como hijos de Dios en el reino nos sea restaurada. Sea restaurada en cada creyente. En Hechos de los Apóstoles 4:12 dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escúchelo bien. No hay otro nombre, no hay una religión, no hay ningún ser humano, no hay ningún medio a través del cual podamos ser salvos. Ahora, cuando usted dice: yo soy salvo sin necesidad de Cristo y restauré todas las cosas, tengo a Dios, tengo al Espíritu, estoy en el reino, tengo paz, tengo el amor, tengo el fruto del Espíritu y tiene todo lo que Jesús promete, entonces tendríamos que considerar lo que el Señor dice. Pero no conozco al primero, y creo que no conocería a nadie que sin Cristo pueda decir que recuperó todo lo que había perdido. Escuche bien esto. La salvación es una obra completa. Muchas personas, y quiero aclarar esto y hacer énfasis en esto. Muchas personas dicen: yo soy salvo, pero todavía están luchando con las cosas del mundo. Otros dicen: yo soy salvo, y luchan con el resentimiento, con la soberbia, con la arrogancia. Otros dicen: yo soy salvo, y luchan, o más bien son indiferentes a la causa del Señor, al compromiso. Y hoy quiero mostrarle a usted por la palabra que la salvación es una obra completa. Porque cuando hablamos de salvación, estamos hablando de perdón. Estamos hablando de redención, de ser tomados del mundo y trasladados al reino de los cielos. Estamos hablando de regeneración, de la regeneración del espíritu y del alma dentro del ser humano a través de Jesucristo. Estamos hablando de santificación, de que somos santificados. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos santificados. Estamos hablando de justificación, de que por eso somos declarados justos, sin pecado. Estamos hablando de reconciliación,
que nos reconciliamos con el Padre a través de Jesucristo y de esa nueva creación que Jesucristo ejecuta en el ser humano. Estamos hablando de consagración. Muchas personas luchan por consagrarse, pero es que no hay que luchar. Todo esto no tiene nada del esfuerzo humano. No es nada por esfuerzo humano. Todo esto es por la fe. Somos consagrados al ser injertados en Cristo y al ser trasladados a su reino. Somos exaltados hasta los lugares celestiales, porque es el plan de Dios de exaltar a los humildes. Todo el que viene a Cristo reconociendo que es pecador, reconociendo que no es nadie sin Dios, que está condenado, pero viene a Dios por salvación y recibe a Jesucristo, es el acto más grande de humildad. Que un ser humano tenga que decir, no puedo vivir sin Dios, no existe la vida sin Dios, y venga a buscar a Dios, es el acto más grande de humildad, porque los soberbios, los arrogantes y los prepotentes no hacen eso. También dice que la salvación trae consigo la glorificación. Jesucristo dijo, la gloria que me diste yo se las he dado. Somos glorificados. Y también la salvación trae la bendición integral. O sea, la bendición espiritual, las buenas relaciones, el ministerio, la sanidad física y la bendición material. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no vemos la salvación como un todo, sino cosas aisladas, entonces no estamos disfrutando realmente de la salvación. Entonces yo deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo me guíe en esta mañana y prepare su corazón y usted prepare su corazón para entender qué es la salvación y cómo a través de la salvación todo es restaurado para que usted no tenga que estar haciendo esfuerzos, sino más bien creyendo, para que se cumpla la palabra del Señor, que conforme a nuestra fe sea hecho, porque ya Él lo hizo. Como ya Él lo hizo, a usted y a mí nos corresponde creerlo para disfrutarlo en el nombre de Jesús. Quiero en esta mañana tener un enfoque importante. Es algo que el Señor me está diciendo y lo quiero compartir con ustedes. Porque en Deuteronomio 26:1, esté atento a lo que le voy a decir, dice la palabra del Señor así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Quiero que entienda las palabras que hay aquí. Entrar a la tierra, tomar posesión de ella y habitarla. Pero también defenderla, porque Satanás va a querer venir a sacarnos de esa relación, de esas posesiones. Entonces quiero invitarte en esta mañana a que enfoques estas 4 palabras: entrar, poseer, habitar y defender. Muchas personas fuimos trasladados al reino de los cielos, pero por no tener posesión, por no tomar posesión del reino de los cielos, nos salimos del reino de los cielos. Muchas personas en Cristo Jesús experimentamos la santidad, pero por no tomar posesión de esa santidad, nos volvimos otra vez al pecado. Todos los hijos de Dios somos restaurados a una nueva creación, pero por no tomar posesión de esa nueva creación, nos volvemos al viejo hombre. En otras palabras, Dios nos da las cosas, pero si nosotros no las tomamos y nos apropiamos de ellas, las vamos a perder, las vamos a inutilizar, o sea, no las vamos a usar. Y por no usarlas, entonces vamos a irnos a otro espacio, a otra atmósfera, a otro tiempo, y estamos perdiendo lo que Dios nos dio. Deseo con todo mi corazón entonces que usted esté atento a todo lo que el Señor le dio a través de Jesucristo por la salvación, y que usted hoy pueda tomar posesión de ello, disfrutarlo y defenderlo. Porque Jesús fue claro y dijo: cuando yo les doy la palabra, el enemigo va a venir a quitársela. Por lo tanto, usted tiene que tomar posesión de lo que Dios le dice para que vea realizado lo que Dios le dijo en el nombre precioso de Jesús. Iniciamos entonces con nuestro primer punto de enfoque, hablando de la salvación, y vamos a hablar sobre la nueva creación. Todo el que viene a Cristo por salvación nace de nuevo. Jesús lo hace una nueva creación y dice que somos engendrados por Dios.
para tener su naturaleza, su identidad y para ser sus hijos. Entonces, el primer punto, hablando de salvación, es el nuevo nacimiento, es nacer de Dios, para recuperar la identidad, para recuperar la naturaleza divina, para recuperar la posición. Y como dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice, no podemos entrar. Entonces, para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo, nacer de Dios. Hijos de Dios con posición en el reino, hijos de Dios con la naturaleza divina, para huir de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, este es nuestro primer punto. Nacer de nuevo es nacer de Dios, para obtener su naturaleza, su identidad, el fruto del Espíritu, su gloria, su reino, su poder, como hijos, reyes y sacerdotes. Porque también nacemos como reyes y sacerdotes. Los reyes gobiernan, los sacerdotes ministran. Todo esto tiene que ver con nacer de nuevo. Nuestro segundo punto es que nos encontramos, al nacer de nuevo, nos encontramos con el Rey, el que murió en la cruz como cordero por causa del pecado. Resucitó en gloria como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nos encontramos con el Rey, nos encontramos con el Padre y nos encontramos con el Espíritu Santo. Esa es una realidad, que por no tomar posesión de estas verdades que el Señor nos da, entonces las perdemos y nos vamos por otro camino. Hoy, al hablar de salvación, y yo sé que usted ha oído hablar mucho de salvación, y yo sé que usted ha hablado mucho de salvación, pero hoy lo que quiero es que usted pueda enfocarse en lo que es la salvación, en todo lo que restaura la salvación, para que usted tome posesión de ello, lo habite y lo defienda en el nombre precioso de Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí vemos tres cosas que el Hijo Rey, que el Padre Dios y que el Espíritu Santo, nuestro Consolador y el que está encargado de dirigir la economía del reino después de que Jesucristo ascendió al cielo, porque él había dicho antes, yo me voy, pero les voy a mandar al Consolador, al otro Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el guía, es el amigo, es Dios, es el consejero, es el ayudador, es el que nos fortalece para vivir la vida cristiana. Entonces aquí vemos tres funciones importantes de cada uno. Dice que el Rey Jesucristo nos aporta gracia. Y la gracia es la capacidad que tenemos de parte de Dios para obedecer todo lo que nos dice. O sea que la obediencia no es por esfuerzo humano, sino por gracia. El Padre nos aporta su amor. Y su amor es para poder amar. Guarde esto en su corazón. Todos fuimos creados para amar. No para que nos amen, para amar. Tendríamos de la fuente del amor, tomaríamos el amor. Entonces yo de parte de Dios tomo el amor y el amor de Dios me capacita para amar a mi prójimo, para amar a Dios y para amarme a mí. No demandamos amor y si llegamos a necesitar amor, nadie tiene la capacidad de dárnoslo. La única persona que tiene la capacidad de darnos amor es Dios. A ese sí le podemos demandar, si es que nos hace falta. Pero no a ninguna persona. Todos fuimos creados para amar. Sin Cristo es imposible. Pero con Cristo que nos reconcilia con el Padre, entonces el Padre nos da su amor. Y por eso dice, el amor de Dios, o sea, el amor del Padre. Y el Espíritu Santo, cuando dice, y la comunión del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es el encargado de ayudarnos a tener relaciones correctas con Él mismo, con Cristo, con el Padre, con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros hijos, aún con los enemigos. Y cómo movernos en un mundo espiritual infectado de demonios que nos persiguen para destruirnos.
El Espíritu Santo es ese agente, es ese Dios, es ese amigo, ese consejero, ese consolador que nos guía en esta vida para caminar siempre en victoria. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nos encontramos con el Rey, que hay que aceptarlo, y que hay que tomarlo, y que hay que poseerlo. Jesucristo, tú eres mi Rey, te acepto como mi Rey, como mi Señor. O sea, no solamente aceptarlo como el Salvador, sino también como Rey, como Señor. Apropiarnos de Él, de ello. Apropiarnos del Dios Padre, apropiarnos del Espíritu Santo, apropiarnos. Pero no solamente apropiarnos, sino también defender la relación con ellos. Y número 3, nos vamos a encontrar entonces con el reino de Dios y con su justicia. Entonces, nacemos de nuevo para entrar en el reino. En el reino nos encontramos con el Rey, con el Padre y con el Espíritu Santo, que van a ser parte de nosotros para caminar dentro del reino. Entonces, donde hay un rey, hay un reino. Aquí dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escúchelo bien. Nacemos de nuevo, entramos al reino, nos encontramos con el Rey, el Padre, con el Espíritu Santo, y nos apropiamos del reino. Hay que tomarlo, hay que agarrarlo, hay que saber que el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas. Jesús dijo cosas como esta, dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, nos mandó a buscarlo. Pero también nos dijo que fuimos trasladados a su reino. También dijo que el reino de los cielos nos había sido dado. Y también dijo que somos habitantes del reino por medio de la fe, de ser ricos en fe. En conclusión, el reino se nos dio, pero el reino hay que poseerlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo llegaron a nuestras vidas, pero hay que poseerlos, hay que retenerlos, hay que defenderlos y no podemos salirnos de esta realidad. Buscar el reino ya no es de los hijos, sino tomarlo por posesión. Así como Dios le dijo a Israel allá en el Antiguo Testamento, cuando hayan entrado a la tierra y tomen posesión de ella y la habiten. Dese cuenta que antes de habitarla, o sea, antes de disfrutarla, había que tomar posesión de ella. Pero antes de tomar posesión de ella, había que entrar a la tierra. Aquí también entramos al reino, pero para poseer el reino. No para estarlo buscando todos los días, sino para poseerlo, porque el reino ya nos fue dado. Pero si usted y yo no poseemos el reino, que ya nos fue dado, entonces no disfrutamos del reino. Si no poseemos esa nueva creación en nosotros y nos apropiamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, también lo perdemos. Todo lo que usted no posea, todo lo que usted no agarre, lo que yo no agarre, para apropiarnos de ello que ya nos fue dado, lo perdemos. Número 4, nos encontramos con los principios o con las leyes del reino. Escúchalo bien, nos encontramos con los principios o con las leyes del reino. En el reino hay principios, hay mandamientos, hay leyes. Y aunque parezca como negativo, nos tenemos que apropiar de esos mandamientos y asumir los que son nuestros. Enseñarle a nuestro cónyuge cuáles son los de ella, enseñarle a nuestros hijos cuáles son los de ellos y que todos los poseamos, nos hagamos responsables de esos mandamientos para vivirlos, para guardarlos y ponerlos por obra. Porque no podemos irnos en el reino contra los mandamientos, contra los principios o contra las leyes del reino. Y mire lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Repito, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Cuando ponga sus leyes en nuestra mente y las escriba en nuestro corazón.
Ese era el plan de Dios con Israel al salvarlo a través de Cristo. Ese es el plan de Dios con cada gentil al salvarlo a través de Cristo. Ahora escúcheme una cosa muy importante. Dice que el Señor coloca las leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón. En otras palabras, lo que aquí está escrito, ya está escrito aquí y acá. Solo que a veces no lo conocemos, entonces venimos a la Biblia para entender que lo que aquí dice ya está aquí y en el corazón. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Para que no sea un esfuerzo del ser humano. Permítame darle ejemplos. El ladrón, aunque no conozca la Biblia, no le gusta que le roben. El mentiroso no le gusta que le digan mentiras. El infiel no le gusta que le sean infiel. El que grita no le gusta que le griten. Cuando expresa que no le gusta que le mientan, que le roben, que le griten, que le sea infiel, está diciendo que él está de acuerdo con lo que dice el Señor. Pero no conoce Biblia. Pero ya la ley, los mandamientos de Dios están escritos en la mente y en el corazón. Y cuando el Señor dice que este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, está diciendo que a través del Espíritu Santo iba a ser posible que esas leyes que están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón las pusiéramos por obra. Para eso viene el Espíritu Santo, para ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. Pero tenemos que apropiarnos de las leyes, de las que me corresponden a mí. A usted le corresponde apropiarse de las leyes que le corresponden a usted, a fin de mantener la relación con Dios, de permanecer en el reino que también lo toma, de mantener la relación con Dios que también la toma, de tomar la posesión de la nueva creación que también la toma. Y todo eso es para que usted lo guarde y lo defienda. Nuestro quinto punto es, hablamos de gobierno, autoridad y poder. Antes de Cristo, no teníamos autoridad, no teníamos gobierno, no teníamos poder antes de Cristo. Pero llegado Cristo a nuestras vidas, dice que Él fue y le quitó la autoridad a Satanás que Adán le había dado para devolvérsela a los que creen en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo restaura el gobierno, la autoridad y el poder en los hijos de Dios, en los reyes, en los sacerdotes. Acuérdense que nuestro enfoque en esta enseñanza, cosas que usted ya sabe, es por favor tomar posesión de lo que el Señor nos dio, disfrutarlo y defenderlo. Aquí entonces, cuando habla de gobierno, autoridad y poder, tenemos que tomar el poder. Ya el Señor nos lo dio, pero hay que tomar ese poder que el Señor nos dio, empoderarnos de ese poder que el Señor nos dio y usarlo. Que cuando venga una tentación para usted o para mí, podamos en el nombre de Jesús enfrentarla y vencerla, porque tenemos autoridad, porque tenemos gobierno, porque tenemos poder. Recuerde que el plan de Dios fue crear el ser humano a su imagen y semejanza para que señoreara sobre esta tierra. Ese es el plan de Jesús a través de la salvación, volver a colocarnos como reyes y como sacerdotes sobre la tierra para gobernar, para tener autoridad y poder en el nombre precioso de Jesús. Pero esto hay que recibirlo, hay que poseerlo y hay que cuidarlo y hay que defenderlo en el nombre precioso de Jesús. Número 6, su favor o bendición integral. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En qué no es rico Dios? ¿En qué no es rico? Él es rico en lo espiritual, Él es rico en las relaciones, Él es rico en el ministerio, Él es rico en la salud, es el rico en las finanzas, es rico en todas las áreas.
Y aquí dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿para quién es esta promesa? Para los que se apropiaron de ser una nueva creación. Para los que se apropiaron del Rey, del Padre y del Espíritu Santo. Para los que se apropiaron del reino. Para los que se apropiaron de los principios del reino. Para los que se apropian del gobierno, de la autoridad y el poder del reino en el nombre precioso de Jesús. Y viven dentro de esa posesión. Y defienden lo que tienen, defienden lo que se les ha entregado para no perderlo. Esos también entran en la economía. Dice la palabra del Señor que así como Dios le dio todo a Adán, le da también todo a sus hijos. Y Jesús lo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero escuche bien, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está hablando con la gente y le está diciendo, ¿ustedes por qué se preocupan qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber? No se preocupen por esas cosas. Preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo esto por lo que ustedes se preocupan les será añadido por mi Padre. Eso quiere decir que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de los habitantes de su reino. Así como físicamente en el mundo, el rey de un estado, de algún pueblo, de alguna nación, tiene preocupación por el bienestar de los ciudadanos. Así Dios tiene preocupación por el bienestar de sus hijos, de los ciudadanos del reino, no del mundo, del reino. Porque todos estamos o en el mundo o en el reino. Satanás se preocupa por complacer a los del mundo, porque después les va a hacer un gran un gran cobro. Y ellos tendrán que pagar con su vida en la condenación eterna en el lago de fuego, porque es el plan del diablo, llevar muchas almas a la condenación. Pero en este lado está el lado bueno, el lado de Dios, donde Dios suple lo que nos falta, para que estemos contentos, estemos agradecidos, tengamos una relación con el Padre, cosa que al morir vamos al cielo. Y dentro de la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás está tu libre albedrío. Entonces aquí dice el Señor que vamos a tener el favor integral de Dios, lo que nos falta, todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pero en el reino, no en el mundo. En el reino, no en el mundo. Pero el reino que nos es dado, al cual somos trasladados cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, hay que poseerlo, hay que disfrutarlo, entrar, poseer, habitarlo, disfrutarlo y defenderlo. Así sucede con cada bendición de Dios. Hay que tomarla. Mire que la palabra de Dios es muy clara, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús murió hace más de 425 años. Murió y resucitó. Y desde ahí estableció la salvación para todo ser humano. ¿Cuántos son salvos hoy en día? Pero ya lo hizo. No porque no lo haya hecho, porque la gente no conoce, entonces no toma. Y los que entran, si no lo toman, también salen del reino, porque se van tras las cosas del mundo. Pero si los que entramos al reino lo tomamos, lo poseemos y nos aferramos a él y lo retenemos y lo defendemos, ahí vivimos bueno. Y a Dios le encanta que estemos en su reino como sus hijos. Entonces, como hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y Dios le dijo al hermano del hijo pródigo, todo lo mío es tuyo. O sea que todo lo de Dios es suyo y es mío. ¿Por qué no lo disfrutamos muchos? Porque no hemos tomado posesión, porque no hemos creído, porque estamos fuera del reino, estamos en el mundo, porque tenemos malas relaciones con el Padre, malas relaciones con el Espíritu Santo, con Jesucristo, malas relaciones con los principios. Entonces, así no funciona. Funciona en que Dios nos da algo real, glorioso. Usted y yo lo tomamos y lo poseemos y lo defendemos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Concluimos pues entonces en esta mañana con lo siguiente. En San Juan
19:30, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Escuche bien esto. Todo ya fue hecho por Cristo y todo ya nos fue dado. Ahora depende de nosotros que lo conozcamos y que lo recibamos. Por eso me llama tanto la atención la condición para ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho legal de ser hijos de Dios, pero hay que recibirlo, hay que tomarlo. Y entiendo esta situación, que muchos hemos venido a Cristo por salvación y hemos nacido de nuevo y terminamos en el mundo. ¿Por qué? Porque no tomamos lo que era nuestro. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Jesucristo vino para que recogiéramos todo lo que habíamos perdido. Pero una condición de recoger lo que el Señor nos da es poseerlo, es defenderlo, es disfrutarlo en el nombre precioso de Jesús. Pero si usted no lo posee, si usted no dice esto es mío, la santidad es mía, la salvación es mía, el perdón de los pecados es mío, porque Jesús me perdonó. Usted vivirá con los recuerdos del pasado toda la vida diciendo que es un hijo de Dios. Con las desgracias del pasado, con las ofensas del pasado, con los rencores del pasado, con las manías del pasado del viejo hombre diciendo que es un hijo de Dios. No funciona así. Tenemos que poseer ese nuevo hombre, esa nueva creación. Despojarnos del viejo hombre con todo el corazón. Y revestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero poseyéndolo, defendiéndolo. Que cuando vengan pensamientos, sentimientos o deseos a tu vida, puedas decir, esto no es del nuevo hombre. Esto es del viejo y no lo voy a practicar porque yo soy una nueva creación. ¿Cuándo lo haces? Cuando lo posees. Cuando te apropias. Cuando lo recibes, te das cuenta que es real. Entonces vas a defender y vas a querer vivir como ese nuevo hombre. Escucha esto. Todo fue hecho ya por Jesús. Ahora solo nos toca conocerlo, recibirlo, poseerlo, disfrutarlo y defenderlo. Todo lo recibimos por medio de Jesús, escúchalo bien, de su obra redentora y por medio de la fe. Porque eso sí, no podemos acceder a nada de Dios si no es por medio de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. No es porque yo oro, no es porque yo sirvo, no es porque yo hago, no es porque lo que yo doy o no es porque yo soy. Todo es por Jesús y por lo que hizo. Puedo hacer esto bien gracias a la gracia. Puedo estar aislado de las cosas del mundo gracias a que el Señor me trasladó a su reino. Puedo amar a los que me aborrecen gracias a que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Puedo ser paciente con las personas gracias a que tengo el fruto del Espíritu. Todo es gracias al Señor por medio de la fe en Él y en su obra redentora. Escucha bien esto. Todo hijo de Dios nace en su reino. Estamos en la conclusión. Todo hijo de Dios nace en su reino, bajo la autoridad del rey y de sus principios. Todo hijo de Dios nace en el reino. No puede ser hijo si antes no nace. Todo hijo de Dios fue porque nació en su reino, bajo la autoridad del rey y de sus principios. Bajo el gobierno, la autoridad y el poder y bajo su bendición y favor. Escucha bien esto. Con todos los enemigos vencidos. Esto es una buena noticia. Todos nuestros enemigos están vencidos. Están vencidos Satanás con todos sus demonios. Está vencida la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? No hay victoria para la muerte, porque ya Jesús nos resucitó para vida eterna en Él. Aleluya, gloria al Señor.
Todos nuestros enemigos, la enfermedad, las plagas, las desgracias, la tristeza, la maldición, todo eso fue vencido. Pero ¿dónde puedo experimentar que todo fue vencido? Cuando creo en lo que dice la Escritura, cuando conozco a Jesús, cuando conozco la obra redentora que hizo y la tomo, la poseo, la disfruto y la defiendo. Escucha bien esto. Todos nuestros enemigos son vencidos. Y escucha bien esto. Y la visión de Dios, la visión de Jesús es nuestra visión. ¿Y sabes cuál era la visión de Jesús? Ver un mundo perdido en las tinieblas, en la esclavitud del pecado y del diablo. Con la misión de ir a rescatarlo. Esa era la visión y la misión de Jesús. Pero esa es la visión y la misión de sus hijos, de los reyes y de los sacerdotes. Ver un mundo perdido en la esclavitud del pecado y condenado, para trabajar e ir a salvarlos, empezando por nuestra familia. Entonces, concluimos que todo hijo de Dios nació en el reino, bajo el gobierno del rey y sus principios, con autoridad, gobierno y poder, con la bendición integral, con la visión de Dios de un mundo perdido y condenado, y con la misión de Dios de trabajar por la salvación de esas personas, empezando por nuestra familia. Y como se trata de recibir y de poseer y de hacer, o sea, de disfrutar y de defender, también tenemos que llegar a recibir la visión de Dios. No puedes decir, eso de salvar vidas no tiene nada que ver conmigo. No, es de los hijos. Acuérdate que Jesús dio su vida y su cuerpo por ti, porque quería habitar dentro de ti para continuar con la misión, para continuar con la visión y con la misión. Entonces tenemos que recibir la visión, ver un mundo perdido y condenado, y recibir la misión de trabajar por ellos, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestros dones, con la gracia, con todo lo que recibimos del reino, en el nombre precioso de Jesús. Yo quiero que mires una imagen y que tengas más o menos conciencia, un poquito de conciencia de lo que es el mundo. Y creo que el versículo que escribí allí lo dice todo. Dijo Jesús, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Escúchalo bien. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, una humanidad que andaba en tinieblas vio gran luz, la luz de la salvación. Y dice, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, o sea, sombra de condenación, así está el mundo. Así está tu familia y mi familia sin Cristo. Así está la ciudad donde estamos, el barrio. Los compañeros de colegio, de universidad, así están. Todos los que están sin Cristo están en tinieblas, en región de sombra de muerte, de condenación. Y que necesitan que la luz de Dios, la luz de Cristo resplandezca para ellos, para la salvación. Pero ¿quién está encargado de llevarles esa luz, de llevarles esa palabra para que se le alumbre los corazones y puedan reaccionar y responderle al Señor y venir a Cristo para salvación y sean trasladados al reino y vivan bajo el gobierno del Rey, en el reino, bajo sus principios, con gobierno, con autoridad y poder, con la bendición de Dios? Los hijos de Dios, los reyes y los sacerdotes, se nos encomendó la misión y la tarea de salvar al mundo. Empezamos por nuestra casa porque el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En 2 Corintios 6, 14 18, tengo una base bíblica que quise dejar para el final,
solamente para decirte lo siguiente. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque en la imagen que acabamos de ver, vemos dos realidades. El mundo encadenado por la maldad, por el pecado, por las tinieblas, por Satanás. Y un reino de luz, de vida, claro, que es el que el Señor está haciendo después de su muerte y su resurrección. Quitándole almas al diablo y trayéndolas al reino. Sacando almas del inmundo y trayéndolas al reino. Pero acuérdate que muchas almas que ha trasladado a su reino han vuelto al mundo por no poseer, por no afirmarse, por no agarrar, por no defender lo que tenían. Y estoy haciendo énfasis en esto de parte de Dios para decirte a ti, agárrate, aférrate a tu cónyuge, a tus hijos, para que no se vayan para el mundo. Sácalos de allá y tráelos al reino y aférrate a una unidad con ellos y con el Padre para que no vuelvan al mundo. Para que no vuelvan a ser esclavos del diablo y de los demonios para hacer la maldad. Entonces, en 2 Corintios 6, 14 al 18, hay una lectura de la palabra del Señor que dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quise dejar esta lectura para el final para decirte algo. Los hijos de Dios conocemos la problemática del mundo. Los que están en el mundo, conscientes o inconscientes, son enemigos de Dios, pero Dios los ama. Y quiero que esto quede muy claro, para evitar que los que están en el reino no vuelvan al mundo. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos del reino. Pero nos volvemos al mundo cuando los hijos de Dios, cuando los que estamos en el reino, hacemos amistad con los del mundo, con sus ídolos, con sus inmundicias, con su contrariedad y su oposición a Dios. Pero decimos, es que esos son mis amigos. Esa es mi gente. Ese es mi hermano, mi hermana, ese es mi hijo y aquello. Y escúchame una cosa, no te estoy diciendo que los odies. Estoy diciendo es que no puede haber amistad. Debe haber un concepto en tu mente de ir y rescatarlos para traerlos al reino, de ser luz para ellos, pero no amigos. Porque cuando tú dices y cuando yo digo que son mis amigos, estoy diciendo yo comulgo con lo de ellos. Y cuando tú comulgas con lo de ellos, te haces uno con ellos. Y te vuelves enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos? Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a caminar en este mundo sin contaminarnos con lo que el mundo tiene, pero para rescatar los que están en el mundo, ya sea tu mamá, tu cónyuge, tus hijos, tu papá, tu hermano, tu amigo, qué sé yo, para rescatarlos. Dios le dijo algo a Jeremías, dijo, aprende a entresacar lo precioso de lo vil. Lo vil es todo lo que ellos hacen y todo lo que son por causa del pecado. Pero hay una cosa preciosa en ellos, es el alma. Es el espíritu que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que está esclavo por el pecado y por los demonios. Entonces hay que ir por ellos. Hay que ir a rescatar eso precioso que hay en ellos. Hay que ir con sabiduría, con oración, con cautela, con gracia, con poder, con autoridad, bajo el gobierno del rey, a rescatarlos, a traerlos de allá para el reino. Pero no los llames amigos, no compartas lo que ellos hacen, dijo el Señor a Jeremías. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y muchas personas que han estado en el reino han terminado en el mundo por ir a compartir con lo que ellos hacen.
por llamarlos amigos. No son amigos, son enemigos de Dios y de nosotros. Pero por causa del amor que les tenemos, porque tenemos el amor de Dios por ellos. No para criticarlos, no para odiarlos, no para aborrecerlos, sino para rescatarlos. Tenemos una misión en el mundo. Acuérdate, visión y misión. Visión de verlos, de ver su estado. Y la misión, ir a rescatarlos. Pero no te contamines. Dijo el Señor, no participes de pecados ajenos. Si ellos están en pecado, consérvate puro. No son nuestros amigos, pero sí son nuestros objetivos. Si vamos al mundo por ellos, si oramos por ellos, si lloramos por ellos, pero porque tenemos una misión, ir a rescatarlos en el nombre precioso de Jesús. Dice en Hebreos 2, versículos 1 al 3, parte A del 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo hice con intención. Cogí esta cita con intención. Ahora escuche bien la intención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira pues bien, que hoy es necesario que con más diligencia atendamos a lo que Dios nos está diciendo hoy. No es solamente que nacimos de nuevo, es que entramos a un reino. Y donde hay un reino hay un rey. Y donde hay un rey hay unos principios que no se pueden violar, no nos podemos ir contra los principios del rey. Adán y Eva vivían en el reino, en amistad y comunión con Dios. Y llegó Satanás y los tentó y se fueron contra Dios. No contra Dios, sino contra lo que Dios había establecido. Y por irse en contra de lo que Dios había establecido, se asociaron con Satanás y Dios los tuvo que sacar del reino. Y entonces se formó el mundo bajo el maligno por una desobediencia. Y yo creo que la salvación es un regalo. Y es algo glorioso y poderoso para la vida de uno. Pero también creo que está lleno, cargado de responsabilidad. Cargado de responsabilidad. Desde lo que pienso hasta lo que omito. Responsabilidad de qué pienso, de qué siento, qué deseo, qué hablo, qué hago, qué omito. Porque todos los que estamos en el reino tenemos que representar y ser testigos de Dios para los que están en el mundo. De tal manera que los que están en el mundo, sea papá, mamá, cónyuge, hijo, hermano, el que sea, de tal manera que los que están en el mundo puedan ver a Cristo en nosotros. Y puedan querer lo que tenemos, para que también deseen estar con Cristo y en su reino. Responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Representar ante los hombres quién es Dios, lo que Dios dice, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace a través de nosotros, según lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Es una gran responsabilidad, representar a Dios ante los hombres. Y es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de todos los que estamos en el reino para hacer luz para los que están en el mundo, a fin de que los que están en el mundo también vengan al reino, en el nombre precioso de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Considera esto. Todo el que nace de nuevo es una nueva creación, es un hijo de Dios, es un rey y un sacerdote. ¿Dónde nace? En el reino. Donde hay un reino hay un rey. Donde hay un rey hay unos principios. Donde hay unos principios hay un gobierno, hay una autoridad, hay un poder para mantenernos. Pero también hay una bendición. Hay una visión de un mundo perdido, en pecado y condenado. Y hay una misión
para usar los recursos que Dios nos da, los dones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, la gracia que Dios nos da, el poder que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, para ir a rescatar a los que están en el mundo y traerlos al reino. ¿Qué hacer? Apropiate. Recibe lo que Dios te está diciendo. No es simplemente que eres salvo y estás en el mundo, no. Eres salvo, pero también estás en el reino a través de Cristo. También estás bajo Rey, bajo el Padre y bajo el Espíritu Santo. También estás bajo principios que no puedes violar. Porque si te vas contra los principios, te vas contra el que los estableció. Y si te vas contra el que los estableció, el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y no puede haber nadie en el reino en contra de Dios. Cuando los ángeles se rebelaron en el cielo contra Dios, Dios los expulsó del reino. Cuando Adán se rebeló en el huerto del Edén contra Dios, Dios lo expulsó del Edén. Y cualquiera de nosotros que nos vamos contra los principios de Dios en el reino, seremos expulsados del reino. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces, ¿qué hacer? Toma posesión de lo que Dios te está diciendo. Mira tu vida si realmente eres de acá o eres de allá. Si eres de allá, puedes venir acá a través de Cristo. Dile a Jesús que te salve, que te perdone. Que entre en tu corazón y que haga de ti la persona que Dios quiere que seas y que te traslade a su reino. Y Jesús lo hará, así se lo pides con fe. Y si estás aquí, posee, apropiate de todo lo que tienes aquí. De la nueva creación, del reino, del Rey, del Padre, del Espíritu Santo, de sus principios, de sus leyes, de sus mandamientos, del gobierno, de la autoridad, del poder que te da, de las bendiciones. Apropiate de la visión y apropiate de la misión en el nombre precioso de Jesús. Y bienvenidos a trabajar por el reino de los cielos para que haya ensanchamiento, multiplicación con sanidad total y podamos sacar almas de allá y traerlas al reino de los cielos en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues en esta mañana y quiero darle gracias a Dios por su palabra. Quiero darle gracias a Dios por ese énfasis que nos dio hoy de entrar, poseer, vivir y defender. Esa es la palabra de hoy con relación a la salvación. Entra a través de Jesucristo. Posee todo lo que trae la salvación. Poséelo. Reténlo. Defiéndelo. Disfrútalo. En el nombre precioso de Jesús. Y deseo con todo mi corazón que tu vida sea llena de la presencia del Señor, de la gracia y del poder de Dios dentro de su reino. Y que juntos trabajemos por la salvación de todos los que están aquí en el mundo, que aún no conocen la salvación. Que podamos con nuestras vidas, con nuestro testimonio, mostrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mostrar su reino, sus principios, su gobierno, su autoridad, su poder y su bendición. Para que los que hay aquí puedan decir, yo quiero eso y puedan venir acá sin esfuerzo. En el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, realmente lo que hay en la salvación, que es un paquete completo, Señor. Que todo ya fue dado, Señor, desde los cielos, aleluya, con esa frase de Jesús en la cruz del Calvario, consumado es, hecho está. La obra ha sido hecha, Señor, aleluya. Ahora todos podemos entrar, ahora todos podemos venir, ahora todos podemos ser nuevas personas, nuevas criaturas, Señor, desde los cielos, en el reino de los cielos con autoridad y con poder, Señor, desde la gloria, Padre, para permanecer. Oro, Señor, para que cada persona, Señor, a partir de este momento, Señor, comience a darse cuenta que tú le has dado, Señor, para que lo posea, para que se afirme a esas verdades, a esos regalos, a esas bendiciones, Dios de los cielos, aleluya, y se empodere con esas verdades, Padre de la gloria. Que cuando venga el enemigo a hurtar, a matar o a destruir, pueda permanecer en el nombre precioso de Jesús ante toda tentación. Oro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que se levanten hombres y mujeres llenos del conocimiento de tu voluntad. En tu reino, Señor, Dios de los cielos, bajo el gobierno del Rey, Dios de la gloria, Señor, bajo los principios del Rey, con la autoridad, el poder y el gobierno del reino, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Señor, con la bendición del reino espiritual, relacional, ministerial, física y material, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Con la visión del reino, Señor, Dios de los cielos, y con la misión del reino, Padre. Y que todos juntos, Señor, trabajemos, nos unamos. Podamos decir, pastor, pastora, Señor, aquí estoy, Dios de los cielos, aleluya, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ir y ganar a aquellos? ¿Cómo hacemos para ir y ganar a aquellos? ¿Cómo hacemos para ir y ganar a aquellos? Y que todos, Señor, Dios de los cielos, seamos envueltos en tu visión y en tu misión, Dios de la gloria, Padre, desde el reino, con la
autoridad, con el poder, con la gracia, con el amor, con el Espíritu, con Cristo, contigo, Padre, haciendo tu voluntad, Dios de los cielos, en el nombre precioso de Jesús. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes en el nombre precioso de Jesús. Que sean llenos de la gracia, del amor, del poder de Dios en el nombre precioso de Jesús. Que posean lo que el Señor les ha entregado. Que lo afirmen en sus corazones. Que lo defiendan y no lo entreguen en el nombre precioso de Jesús. Que cuando venga el ladrón a robar, a matar, a destruir, podamos retener lo que es nuestro en el nombre de Jesús de Nazaret y permanecer con lo que es nuestro en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor los bendiga y la paz del Señor los guarde. Amén y amén. Bienvenidos al reino de los cielos.